Hermanos, muchas gracias por permitirnos recordar y revivir en la iglesia el tema de las misiones. Por lo menos 1 o 2 veces al año lo hacemos y es un privilegio para mí como parte de la Junta Misionera poder recordar y hablar de este tema y compartir con ustedes algo de lo que estamos haciendo o de lo que la iglesia, ustedes están haciendo en el campo misionero o en los campos misioneros. Quisiéramos contar, ya estamos ahí, ¿verdad? Quisiera invitarles a leer, a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 10. No lo tenemos acá. Si usted lo tiene ahí, no lo vamos a leer ya, sino dentro de un momentito vamos a irlo leyendo, pero quisiera pedirles que lo tengan a mano. Y nuestro objetivo es que este mes o este día recordamos que el trabajo misionero es parte de nuestra vida diaria y el trabajo misionero es parte de la vida diaria de la iglesia o debe ser parte de la iglesia. Una vez un hermano dijo, el ministerio misionero debe ser parte del ADN de la iglesia y espero que así sea siempre. Que no sea solamente como que nos acordamos del campo misionero, nos acordamos un día al año de que hay misioneros en algún lugar del mundo, sino que podamos recordar todos los días de que somos de los misioneros y de que nosotros, como don Roberto ya lo mencionó y como también lo mencionaron en la canción que cantaron, somos parte del campo misionero. Nada más tal vez para ponernos de acuerdo, a mí me gusta como que nos pongamos de acuerdo sobre los temas que estamos hablando, ¿verdad? Cuando uno habla con alguien a veces se pone a discutir y de pronto se da cuenta que es que usted estaba significando esto y el otro estaba significando lo otro y por supuesto que nunca se iban a poner de acuerdo porque los dos estábamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Entonces siempre vale la pena ponernos de acuerdo sobre qué estamos hablando y en nuestro plan misionero, en nuestro proyecto misionero, pusimos esta definición hace ya bastantes años y entonces dijimos que el trabajo misionero de la iglesia es lo que colectiva o individualmente hacemos con el propósito de que otras personas puedan oír el mensaje de salvación, lo que llamamos el evangelio, ¿verdad? Y es la idea de los misioneros. Hacemos muchas cosas para nosotros, hacemos muchas cosas para edificarnos nosotros, hacemos muchas cosas para edificar los niños, hacemos muchas cosas para gozarnos y nos gozamos mucho, ¿verdad? El culto de himnos que tuvimos hace unas semanas, ¿verdad? ¡Ah, qué gusto!, ¿verdad? Estuvimos como 1 hora cantando, tal vez más, ¿verdad? Y se nos fue el tiempo así, qué delicia, ¿verdad? Estar así. Pero ese no era el trabajo misionero. El trabajo misionero es el trabajo para que otros conozcan del evangelio. El trabajo misionero es para que otros tengan el contexto y tengan la idea de quién es nuestro Señor y cuál es nuestro Salvador. Y entonces yo quisiera invitarles a que leamos el pasaje de Romanos y que vayamos pensando un poquito en este pasaje, que es un pasaje muy conocido, muy, muy típico cuando se habla de misiones, pero yo quisiera tal vez darle un enfoque un poquito, no distinto, pero por lo menos un enfoque que nos haga pensar en un momento. Vayamos a Romanos, capítulo 10. Nada más los que han estado asistiendo a los cultos de estudio bíblico, hemos estado estudiando Romanos, yo he asistido a casi todos, pero no a todos. Hemos estado estudiando Romanos y el pastor nos ha venido guiando y enseñando de que parte de lo que el tema de que San Pablo nos está guiando aquí es, él nos ha mostrado que todos necesitamos salvación, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Él nos ha mostrado y nos ha indicado que todas las personas necesitan salvación, que todas las personas necesitan acercarse a Dios. No importa cómo sea, no importa cuál es la manera, todos necesitamos acercarnos a Dios. Y entonces algunos le dicen, pero los judíos también, sí, también los judíos, pero los que no son judíos también, sí, también los que no son, y los grandes sí, y los pequeños también, y los bárbaros, y los estos, y los otros, sí, todos necesitaban. Y entonces
cuando Él llega a este pasaje, ya Él ha mostrado que todos necesitamos la salvación y que todos estamos en necesidad de que alguien nos mencione o nos lleve a este mensaje de salvación. Y entonces aquí en el capítulo 10 hace como una especie de llamado, es decir, bueno, todos necesitamos salvación, todos hemos pecado, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces empieza en el capítulo, en el versículo 9, que yo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, entonces suena un poquito, tal vez le suena un poquito diferente en su versión, si no, vaya siguiéndolo con su vista ahí. Dice, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Repito, si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Jesús lo resucitó, alcanzarás salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar salvación. Versículo 11. La Escritura dice, el que confíe en Él no quedará defraudado. Noten ahí, la Escritura dice, ¿verdad? Que les decía, no hay diferencia entre judíos y no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que le invocan. Versículo 13, porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Otra vez, la Escritura dice, aquí está citando a Joel capítulo 2, y luego más adelante, versículo 13, versículo 14. En el versículo 14, hasta el versículo 13 nos hace un resumen del mensaje de Jesús, y en el versículo 14 nos hace una serie de preguntas, y noten algo extraño con estas preguntas. Bueno, no sé si extraño, por lo menos algo raro con las preguntas. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Y versículo 15, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen las buenas noticias. Déjeme usar aquí la versión que nos cantaron los hermanos. En lugar de decir qué hermosa es la llegada de los que traen las buenas noticias, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ven que es una tonalidad un poquito distinta, ¿verdad? Pero el mensaje es el mismo, en lo que dice ahí. Ahora, ¿qué les llama la atención de esta serie de preguntas? O si les llama la atención algo de esta serie de preguntas. Todas están una detrás de otra, sí. Pero, ¿qué pasa? Ninguna tiene respuesta. Bueno, tal vez la última. Y la última habla de los pies. ¿Verdad? Entonces, como que la pregunta, como que son preguntas sin contestar. O por lo menos se supone que son preguntas también retóricas. O sea, se entiende que el auditorio sabe la respuesta. ¿Verdad? Eso es a veces peligroso, ¿verdad? Cuando usted piensa que sabe la respuesta. ¿Verdad? Usted está hablando con alguien y le dice, ¿y yo dije eso? Y usted supone que la otra persona le va a decir que sí, pero no siempre es cierto, ¿verdad? Que la otra persona le va a decir que sí me entendió lo que yo estaba diciendo. Entonces, yo quisiera que paráramos un poquito en el versículo 14, o paráramos principalmente en el versículo 14, para tratar de contestarnos esa pregunta y asegurarnos de que lo que el autor está suponiendo, de que nosotros sabemos las respuestas, de verdad sabemos las respuestas. Eso es lo que me gustaría centrarnos en el pasaje. Pero antes de ir ahí, volvamos un momentito, porque hay un término que me interesa o que quisiera que recordáramos, que está en el 11.
No hay diferencia entre judíos y no judíos, pues el mismo Señor es el Señor de todos y da en abundancia a todos los que le invocan. A veces la palabra invocan en algunos contextos tiene un sentido medio mágico, ¿verdad? Se usa para hablar cuando se habla de la magia, de invocar espíritus o cosas así. Sin embargo, la palabra invocar literalmente significa llamar, nada más. Si buscan en el diccionario ahí de la lengua española, dice llamar, ¿verdad? Invocar es llamar. Invocar es llamar a una persona por su nombre, más específicamente. Entonces, cuando yo digo, don William, estoy invocando, ¿verdad? A esa persona, estoy llamándola por su nombre. Y a veces también cuando dice, yo invoco el artículo 25 de la Constitución para probar que yo estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Ven qué voz de político tengo yo. Es también llamar en ayuda o una invocación o una llamada formal a un evento o a una situación o a una palabra o a una verdad. Entonces, pero básicamente la palabra significa llamar y entonces aquí nos dice que y da con abundancia a todos los que le invocan. Recuerden lo que les decía, Pablo viene discutiendo que tanto judíos como gentiles necesitan la salvación. Y es por la fe que ambos pueden llegar a conocer a Jesús. Y este mensaje está resumido en la primera frase del versículo 9. Dice, si con tu boca reconoces Jesús como Señor. Bueno, yo no soy experto en griego, pero algunas cosillas que uno aprende en el camino, ¿verdad? Y esta expresión es Kyrios Jesus, ¿verdad? Kyrios Jesús, ¿verdad? Que significa Jesús el Señor. Y este es el resumen del credo. Es el credo mínimo, ¿verdad? Jesús el Señor. Y entonces dice, si nosotros con nuestra boca creemos que Jesús es el Señor y con nuestro corazón que Dios le resucitó, alcanzará salvación. Y este es el mensaje tan sencillo, ¿verdad? Reconocer que Jesús es el Señor, reconocer que Jesús es el que nos cambia. Pero note que no es solamente con la boca, sino que dice que viene acompañado de una convicción que está en el corazón, ¿verdad? Bueno, no tengo que explicarles eso de corazón, ¿verdad? Hoy diríamos seguramente que en nuestra mente, ¿verdad? Diríamos en términos modernos, pero en el corazón, ¿verdad? Que está convencido. Por eso el cambio, la convicción en el corazón y la confesión de fe tienen que venir juntas. No es solamente que yo diga, sí, yo acepto a Jesús y levanto mi mano, ¿verdad? Sino que yo acepte en mi corazón que Jesús es el Señor. Que lo haga parte de mi vida. Tenemos la promesa de Él mismo, que está ahí en el 11 y en el 11 al 13, y que está citando a Isaías 28. Dice, el que confía en Él no será defraudado, ¿verdad? El que confía en el Señor no va a ser defraudado. Y este es el mensaje sencillo y simple que nos invita San Pablo a comunicar. El mensaje de que el que confíe en Él no va a ser defraudado. No hay diferencia de ninguno, sino que los que invocan, los que llaman a Jesús, los que invocan a Jesús el Señor, van a ser salvos. Y ese sigue siendo el resumen de todo nuestro mensaje. Por esto, versículo 3 dice, 13, por esto todo el que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Es una cita de Joel 2:32 que también algunos de ustedes seguramente lo recuerdan, se ha citado por Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Y que también hay más adelante en Hechos, en el libro de Hechos se menciona varias veces, donde nos dice, los que confiesen que en el nombre de Jesús, ese serán salvos. Ahora, la palabra invocar a Jesús o invocar al Señor en el Antiguo Testamento tiene una acción más de
clamar a Dios reconociendo sus atributos y su perfección. Y en el Nuevo Testamento, reclamar al Señor se trata de invocar a Jesús reconociéndolo como Señor y Salvador. Por eso es Kyrios Jesus, ¿verdad? O algo así. El Señor de nuestra vida. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, le estamos diciendo que Él sea nuestro Salvador, pero también que sea nuestro Señor. Si usted no ha hecho esta decisión en su vida, hermano, amigo que está aquí presente, es tiempo que lo piense. ¿Ha confesado usted con su corazón y con su boca que Jesús es el Señor del Señor? Y este es el mensaje que somos llamados a proclamar y a invitar a las personas a que lo convoquen. Y este es en síntesis todo el cristianismo, porque el cristianismo no es un código, no es un credo, no es un culto, no es una lista y cosas que yo debo hacer como visitar tal ciudad o visitar cumplir con tal, quemar tantas candelas o hincarme tanto o caminar tanto, sino es una relación personal e íntima con el Señor. Decirle, ven, conviértete en el que manda en mi vida. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos y que nos llama. Si quitáramos a Jesús del cristianismo, quedaría como un cuadro al quedaría solo como el marco del cuadro. Podemos tener iglesias, podemos tener credos, podemos tener libros, podemos tener himnarios, pero si quitáramos a Jesús, quedaría solo el marco y no tendríamos el corazón de la... Es como si yo le diera un estuche de joya y no tuviera la joya adentro, ¿verdad? Nada más sería una cosa vacía, porque Jesús es el centro de todo el cristianismo. Y este es el mensaje que nosotros quisiéramos proclamar y que no debemos olvidar nunca, que tenemos que compartir con otros. A veces estamos tan contentos nosotros y a veces estamos tan acostumbrados a que nosotros lo tenemos que se nos olvida que ese es el mensaje. Y entonces hace 4 preguntas que no tienen respuesta. Y yo no quisiera pretender agregarle a la Biblia nada, pero sí quisiera que pensáramos un momento. ¿Cómo se contestarían estas preguntas? ¿Verdad? Son preguntas que suponemos que todos sabemos la respuesta. ¿De verdad las sabemos? Bueno, leámoslas un momento y déjenme intentar decir algo yo, pero piénselo usted también, si de verdad está. Las preguntas que él está hablando después de que nos ha motivado a recordar que los que invoquen el nombre del Señor, los que declaren que Jesús es el Señor, esos van a ser salvos. Les dice, ¿y cómo van a invocarlo si no han creído? Piensen la respuesta un momentito. Ahora, la palabra clave aquí yo creo es creído, ¿verdad? La palabra clave es, ¿cómo vamos a invocarlo si no hemos creído? La palabra clave es creído. Y creído significa poner nuestra confianza en Jesús. Nos recuerda Juan, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, ¿verdad?, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Nos recuerda esto, nos recuerda las palabras de San Pablo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿verdad? Nos recuerda dice, la palabra clave es creído. Y entonces nos dice, ¿cómo van a invocarlo? ¿Cómo van a alguien a llamar a Jesús Señor si todavía no sabe quién es? Si todavía no sabe quién es. Entonces, nos habla de que tiene que haber un receptor, de que tiene que haber un comunicador y un receptor que nos dice, puede usted invocar y puede ser salvo. Esta es la promesa y este es el regalo que Dios nos da
por su gracia, que podamos ser salvos cuando hemos creído. Aceptar a Cristo nos lleva a Dios. Aceptarlo significa hacerlo parte de nuestra vida. Hacerlo como parte importante en nuestra vida. Y entonces creo yo, todo empieza con creer, pero para que la persona pueda creer tiene que saber en qué creer. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, ¿cómo van a invocarlo? Van a invocarlo cuando haya alguien que le explique a la persona qué cosas podemos creer o qué cosa podemos creer o qué es lo que el cristianismo nos dice que podemos creer en ese Jesucristo que es el Señor. ¿Y cómo van a creer en Él cómo van a creer si no han oído hablar de Él? Es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Otra vez aquí la palabra clave es, pienso yo, oído, ¿verdad? Porque dice, tiene que haber alguien que no solamente explique, sino que esa persona lo haga en una manera que la otra persona pueda oírlo. Ahora, nosotros aquí estamos predicando, pero nos estamos predicando a nosotros mismos, ¿verdad? Y hay muchas más personas que necesitan oír. Este es lo que nos lleva o que nos pretende motivar la palabra, la pregunta. Para que alguien pueda oír, para que alguien pueda conocer, tiene que oír. Y para que alguien tiene que oír, entonces tiene que haber alguien que verbalice, alguien que comunique, alguien que diga de lo que es el mensaje del Señor. Y en el versículo 17, que no leímos nosotros, pero usted dice, la fe viene por el oír del mensaje del Señor. Pues la fe nace por el oír del mensaje, y el mensaje que viene de la palabra de Cristo, que nosotros es un mensaje que nosotros oímos. La idea de que alguien tiene que proclamar implica la necesidad de que compartamos esas buenas nuevas. Alguien tiene que verbalizarlo, alguien tiene que ponerlo. Y luego viene la siguiente pregunta. Alguien tiene que ponerlo en claro. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie? Otra vez, la palabra clave es anuncie, ¿verdad? En este caso. En el caso anterior era oír. ¿Cómo van a oír si no hay quien les anuncie? Alguien tiene que anunciar en alguna forma el evangelio. Alguien tiene que hablarlo. Alguien tiene que, lo que llamamos testificarlo. Alguien tiene que compartirlo. Doña Tracy nos decía, algunos tienen que ir largo. Son llamados a ir a partes lejanas. Otros no somos llamados a ir a partes lejanas, pero a lugares lejanos. Si no, nos invita a que nosotros anunciemos, pero nos invita a decir, usted tiene o alguien tiene que anunciar. Entonces, ven que las preguntas al final, bueno, perdón, ya me estoy adelantando. Alguien tiene que anunciar, alguien tiene que estar comunicando, alguien tiene que estar diciendo, este es el mensaje, esto es lo que podemos creer. Esto es lo que le invitamos a creer, y esta es las consecuencias de lo que le tenemos. Y luego viene la cuarta pregunta: ¿cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Y aquí entonces hay otra totalidad, ¿verdad? Porque entonces ya nos dice que no es una cuestión de que yo estoy solo, sino que yo soy enviado. Y somos enviados, y son enviados unos en forma particular y otros en forma general. Enviados, hay dos niveles. El nivel de personal, el nivel individual, como nos dice Efesios capítulo 4, de que el Señor llamó a algunos a ser apóstoles. Apóstoles significa el que anuncia, ¿verdad? Y a otros a ser evangelistas, y a otros a ser pastores y maestros, etcétera. Pero en este caso que nos interesa, ser evangelistas y a ser apóstoles. El Señor nos invita, llama a algunos a ser particularmente. Ese es el nivel individual, el nivel que nosotros debemos, que algunos de nosotros debemos contestar o deben contestar. Pero en el otro está el llamado
a todos nosotros, que es el llamado del versículo que nos citó doña Tracy, ¿verdad? Por tanto, id, ese es un mensaje, ese es un llamado que es un llamado para todas las personas, es un llamado para todos los creyentes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y etcétera, ¿verdad? Sigue el pasaje, pero por tanto id, y ese es un llamado para para cada uno de los creyentes. Todos tenemos la oportunidad de ser misioneros en el contexto donde cada uno de nosotros está. Si nosotros vivimos en un barrio donde hay interacción entre el barrio, allí ya somos llamados a estar. Si su interacción es sus compañeros de trabajo, allí es su llamado a proclamar y a decirles, a poner la voz que canta y que dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, no olvidemos a los que son llamados específicamente, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de acompañarles a los que van, tenemos oportunidad de animarlos, tenemos oportunidad de sostenerlos económicamente. Don Roberto nos citaba hace un momento, y sostenerlos en oración. Don Abel es una persona de oración, pero él necesita la oración de nosotros para superar los problemas de salud que tiene en este momento. Están los que organizan, los que trabajan, los que acompañan. Todos estos están para decirnos, vamos adelante y vamos a estar acompañados llevando el mensaje de salvación. Y finalmente, para terminar el pasaje, San Pablo da una respuesta. Digo yo que es una respuesta, tal vez no, tal vez está hablando de otro tema. Después de que ha hecho esta pregunta, dice, ¿y cómo van a anunciar si no son enviados? Contesta, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Contesta. ¿Tiene que ver esto con lo que acaba de decir? ¿Qué dijimos? ¿Verdad? Para creer, para invocar, hay que creer. Y para creer, alguien tiene que explicárnoslo. Para que yo pueda creer, alguien tiene que hacérmelo oír. Para que yo pueda entenderlo. Y para que yo pueda entenderlo, alguien tiene que, para que yo pueda entenderlo, alguien tiene que anunciármelo, alguien tiene que comunicármelo de alguna manera, a través de un acto de amor, o a través de las palabras, o a través de lo que sea, de alguna manera alguien tiene que anunciarlo. Y para que esta persona pueda anunciarlo con autoridad, tiene que ser enviado. Y la persona que es enviada tiene bonitos pies. ¿Verdad? Parece ser la respuesta. ¿Verdad? Parece ser una respuesta como que no tiene que ver con... Pero lo que por cierto, este pasaje está citando a Isaías 52:7. Les decía que este pasaje es un pasaje de citas bíblicas en el Antiguo Testamento. Citando a Isaías 52 y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Se refería a cuando había un mensajero que era enviado desde el frente de batalla y venía corriendo por las colinas, ¿verdad? Y por los caminos para llegar a la ciudad y decía, ganamos, ¿verdad? O bueno, principalmente ese era el mensaje que todos querían, ¿verdad? Logramos tomar la ciudad, ganamos ahí, rechazamos a los enemigos, o lo que fuera, ¿verdad? Estaba en una... Entonces, esa persona era bien recibida y todo el mundo estaba contento de verlo, ¿verdad? Y nadie se fijaba si los pies le olían mal, o estaban sucios, o estaban embarrialados, o lo que fuera, ¿verdad? Porque había corrido por el camino. Si no se preocupaba porque había llegado, porque había dicho las buenas noticias. Hermanos, eso es lo que nos dice.
¿verdad? Al final. Y los que hacen todo eso, lo importante es que cuando comunican el mensaje, la persona se da cuenta de que no importa la persona, quién le dio el mensaje, sino que el mensaje que recibió transforma la vida. Porque los que invocan el nombre del Señor serán. Sí, gracias. Los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Y esa es la promesa que tenemos y esa es la promesa que predicamos. El nombre del Señor, cuando se invoca el nombre del Señor, van a ser salvos. Yo quisiera, hermanos, dejarles un pensamiento y después hacer. Qué hermosos son los pies. Busqué ahí en internet y puse pies hermosos y todos los pies que aparecieron fueron de mujer, no sé por qué. Traté de encontrar alguno de hombre y no encontré. Pero qué hermosos son los pies. Tal vez en una manera para recordarnos a nosotros, hermanos, cómo son nuestros pies. ¿Son hermosos o no son hermosos? De acuerdo a lo que Pablo nos ha puesto aquí en esta respuesta tan particular. ¿Son hermosos nuestros pies? Gracias, Teresita. ¿Son hermosos nuestros pies? Bueno, hermanos, ojalá que nuestros pies esta semana sean mucho más hermosos. Ahora, yo quisiera nada más compartir con ustedes dos cosas. Bueno, realmente cuatro, pero ustedes me conocen, nunca termino, ¿verdad? Para decirle, hermanos, ¿quiere usted tener pies hermosos? Lo invitamos, hermanos, a pensar en la comunidad Esperanza en Senegal. Hermanos, ustedes están ayudando a la comunidad Esperanza en Senegal. Cada mes nosotros mandamos una ofrenda, aproximadamente como unos 50, 60 dólares con la caída del dólar, subió nuestra ofrenda. Yo por eso estoy muy contento de que haya bajado el dólar, aunque otros se quejen de que bajó el dólar. Y nosotros mandamos una ofrenda cada mes a Comunidad Senegal para ayudar allá a los hermanos Rowe en su ministerio. Pero tenemos el sueño que ya don Richard nos explicó el otro día, ¿verdad? Nos contó el otro día. Queremos mandar un equipo de trabajo que vuelva a ir. Hace unos años un equipo de trabajo de nuestra iglesia, nuestra hermana Shirley fue, nuestra hermana Lily fue, ¿quién más de los que estaban? Richard fue, varios más fueron allá a Senegal y colaboraron con los hermanos. Quisiéramos repetir esa experiencia e invitar a la nueva generación de jóvenes a participar en una experiencia misionera fuera de nuestro país, en un ambiente totalmente extraño del evangelio, donde no es como nosotros que somos la mayoría cristianos, sino donde la minoría de cristianos. Entonces, queremos invitarles, hermanos, embellezca sus pies pensando y propagando. Si usted puede ir, piense en ir. Esperamos que para principios del año entrante, sí, ¿verdad? Podamos ir, o más bien 26. Bueno, entonces no el año entrante, sino el post-entrante. Quisiéramos hacer ese trabajo allí en Senegal o colaborar con Senegal. Hermanos, si usted quiere embellecer sus pies, piense en colaborar, aunque ya lo está haciendo, ¿verdad? Ya lo está haciendo con su ofrenda, con sus ofrendas misioneras, que ustedes comparten cada mes con la iglesia. Quería contarles también de unos bautismos, y nada más para decirles, no hay que ir tan largo. Allí en Edén, en la misión de Edén, donde están los hermanos Valdés ahora, coordinando la misionera, tuvimos unos bautismos ahora en enero. 3 bautismos, ustedes dicen, ¿solo 3? Sí, solo 3, viera lo que nos costó, ¿verdad? Pero solo 3 misioneros, 3 bautismos que son producto del trabajo misionero de la iglesia.
Don Carlos Agüero fue uno de los bautizadores junto con don Rigoberto Aguilar, que es uno de los pastores allá en el norte. Don Melvin, doña Elena y Taira, que es la muchacha hija de ellos, se bautizaron ese día para decir, nosotros invocamos el nombre del Señor y queremos ser salvos. Ustedes, hermanos, hicieron ese trabajo. Ustedes, hermanos, hicieron ese trabajo a través del trabajo que nosotros, los que visitamos ese lugar. Muchas gracias, hermanos. Este trabajo no lo hicimos nosotros exactamente, pero nosotros lo apoyamos y nosotros les enseñamos. Qué creído soy yo, ¿verdad? En Santa Rosa de Pocosol, que es uno de los distritos del Cantón de San Carlos, en el Parque Central hay una explanada, y en esa explanada unos hermanos decidieron que iban a hacer un gran concierto. Ellos los llamaron, no está ahí la palabra, ¿verdad? Concierto de música cristiana, pero después le pusieron algo como mega concierto o gran concierto o algo así. Hermanos, se predicó el evangelio a viva voz. Y fue interesante porque en un momento dado había el momento en que había más gente, como es abierto en el parque, ¿verdad? Ellos organizaron y consiguieron una tarima. Ustedes pueden ver ahí un poco de la tarima. Consiguieron una tarima, consiguieron patrocinadores, consiguieron hermanos que cantan en diferentes lugares, consiguieron hermanos de renombre en el mundo cristiano o de musical, y hicieron un gran concierto. Don Bernal Chávez, don Carlos Agüero y yo estuvimos presentes y también colaboramos con alguna parte de la financiación pero los hermanos de Boca de Arenal estuvieron coordinando esto, junto con 2 iglesias más la colaboración de unas 4 o 5 iglesias más. O sea, fue realmente un evento interesantísimo para la población de Boca de Arenal, para la población de Santa Rosa de Pocosol. En un momento dado había más de 400 personas en alrededor de la tarima. Y usted dice, ¿y eso funcionó? Bueno, cuando uno de los pastores hizo invitación, pasaron adelante, no sé, unas 15 personas respondiendo al evangelio. Y diciendo, invocamos el nombre del Señor. Nuestro hermano Raúl González fue uno de los organizadores. Lo pueden ver ustedes ahí en el lado derecho. Está ahí junto, la que está a su lado es su hija mayor, y él fue uno de los motores de llevar esto. Hermanos, los pies embellecieron ese día de estos hermanos. Y por último, hermanos, quería contarles un poquito más de los hermanos Valdés. Nuestra hermana Ruth Mooney me llamó un día y me dice, conocí a un hermano en los Chiles, y este hermano está interesado en ayudarnos en Boca de Arenal. En Edén. Se me cruza Boca de Arenal otra vez. En Edén. Y hermanos, ahora hermano, don Kelvin, es la persona que está coordinando ahí en Edén. No lo conocíamos. Viene de Guatemala. Él se casó con una costarricense que es de aquí, de Desamparados, por cierto. Y él ahora está llevando y moviendo, siendo líder de los hermanos de la misión. Ahí está apoyado por nuestro hermano don Leandro Gómez y otros hermanos algunos de otros hermanos que ustedes conocen. El Señor sigue moviendo. Y el Señor nos dice, qué bellos son los pies de los que están dispuestos a comunicar el evangelio. Ojalá que cada uno de nosotros piense cada día cuando está en noche limpiándose los pies antes de acostarse, o como usted lo haga,
en la mañana o en la noche o en la tarde, como sea, piense, ¿cómo se verán los pies míos a los ojos de los que no conocen al Señor?